Bienvenidos a un nuevo Eurovisión Diaries. Yo hoy venía dispuesto a hablar de la final del Melodifestivalen y la victoria de Robin, pero la actualidad manda y este fin de semana Rusia ha escogido a su representante después de muchas idas y venidas y ha sido una elección polémica que además de momento no descarta la retirada del festival este año. Ya sabemos que la victoria de Ucrania el año pasado con Yamala pues abrió esa brecha, esa incógnita de si Rusia iba a participar, no iba a participar, qué iba a llevar, si iba a pisar suelo ucraniano después del conflicto con Crimea hace muy poquito tiempo, y poco a poco pues parece que se va esclareciendo y en los últimos días pues se ha agitado esta incógnita, ¿no? Vamos a hacer un repaso así muy rápido para que entendáis un poco qué es lo que ha pasado. El año pasado Ucrania regresó al Festival de Eurovisión tras un año de ausencia precisamente por el conflicto bélico que tenía abierto con Rusia. Rusia se había anexionado Crimea, esto había abierto un problema en Ucrania y por lo tanto no estaban para festivales y no se presentaron en el año 2015. Volvieron en 2016 y ganaron con Yamala. Para que os hagáis una idea de lo calentito que estaba el debate el año pasado, yo recuerdo estar en la rueda de prensa en la que se clasificó Rusia. Y alguien, un periodista ucraniano, levantó la mano para hacer una pregunta y dijo: ¿qué vais a hacer si el año que viene el festival es en Rusia? Porque sabéis que Rusia el año pasado con Sergei era una gran favorita, con muchos años lo ha sido. ¿Y qué vais a hacer con el tema de las legislaciones homófobas? Y yo recuerdo que la gente se quedó así como súper tensa porque era una pregunta que mucha gente se estaba haciendo pero nadie la había verbalizado. Y recuerdo que hubo alguien, un periodista ruso, que gritó: ¿y vosotros en Ucrania qué? ¿Vosotros en Ucrania tampoco sois tan abiertos, tampoco tenéis leyes tan favorables? Y entonces esa tensión se vivía ya desde el año pasado con Ucrania y Rusia clasificándose para la final. Entonces, imaginaos de lo largo que viene esto. Para más Inri, Yamala, la representante ucraniana, llevaba una canción, 1944, que hacía alusión a un conflicto anterior en la zona de Crimea. Y va y se planta y gana. Rusia trinando. Intentan impugnar la victoria de Yamala porque lo había publicado con anterioridad a la fecha establecida. La UER se ve obligada a reconfirmar la victoria de Yamala meses después y comienzan los preparativos del festival en Ucrania. ¿Qué hace Ucrania? Propone que una de las ciudades que aspiren a ser sede del festival sea precisamente Odessa, muy cerca de Crimea. O sea, todo esto iba calentando mucho el conflicto entre Ucrania y Yamala, que se va a manifestar al final en esta Eurovisión. Finalmente se elige Kiev como ciudad, después de muchas idas y venidas, incluso acusaciones desde dentro de Ucrania al ayuntamiento de Kiev de haber forzado esa elección. A todo esto, Rusia duda si ir o no ir al festival, dice que no sabe si sus artistas van a estar seguros en territorio ucraniano, aunque Ucrania asegura que todos los participantes van a estar totalmente seguros, no van a correr peligro. Por otro lado estaba el problema de la lista negra, que es un listado de artistas que se manifestaron a favor de la invasión rusa en Crimea y a los que Ucrania tiene prohibido la entrada a su país. ¿Qué pasa? Rusia, por continuar este juego de idas y venidas, de tensión, de provocación, al fin y al cabo, podía elegir un artista de esta lista para provocar un conflicto entre Ucrania y la UER. La UER le rogaba a Ucrania que retirase esta lista negra por lo menos durante los meses del festival. Finalmente parece que Rusia cedió y aseguró que no elegiría un cantante de esta lista negra para llevarlo a Eurovisión. Los meses han ido pasando y este último fin de semana pues la cosa estaba que ardía. Se decía que iba a haber un debate hoy mismo, este lunes, en Rusia, televisado, o una conferencia o una rueda de prensa o algo similar, en la cual se iba a debatir en la propia Rusia si debían participar o no en el festival. Esto ha sido negado por la cadena pública y de hecho han dicho algunos portavoces que no saben ni de dónde ha salido este rumor, pero es cierto que se ha comentado. Hoy lunes se ha celebrado la reunión en Kiev entre los representantes de las distintas delegaciones de Eurovisión, de los distintos países participantes, y Rusia en todo momento decía que no iba a asistir, no había reservas hoteleras para ninguno de los representantes rusos y los rumores parecían apuntar que Rusia tarde o temprano se retiraría. De repente, anoche, domingo, sin que nadie lo esperara, Rusia presenta candidato. ¿Y qué hace? Para sorpresa de todos, presenta a Yulia Samoilova con su canción Flame is Burning. Yulia estuvo en Factor X en 2013, fue finalista, tiene varios años de carrera musical, pero ¿qué pasa? Que Yulia va en silla de ruedas. ¿Qué ocurre? Enseguida empiezan a salir las voces críticas. ¿Ha elegido Rusia a Yulia como representante para evitar los abucheos en el escenario de Eurovisión? Sabemos que los abucheos a Rusia son constantes y este año estaban asegurados en territorio ucraniano. Estaban más que asegurados e incluso
que había la posibilidad de que hubiera alguna puya por parte de los presentadores hacia Rusia. Si lo ha habido otros años sin tener como anfitrión a un país con un conflicto abierto con Rusia, pues imaginaros este año que va a estar Ucrania celebrando el festival. Entonces estas voces críticas enseguida empiezan a proliferar, a acusar a Rusia de querer al final coger a una cantante que no va a ser abucheada por, digamos, no por sus cualidades artísticas y no por obviar el conflicto geopolítico, sino por pena, por decirlo así, porque estaría muy mal visto que abucheasen a una chica en silla de ruedas. Para colmo, la canción no acompaña, no es nada maravilloso, o sea, es una balada más bien chunga, o sea, no es demasiado buena. Es verdad que no es tan mala como se está diciendo en internet, pero tampoco es ninguna maravilla, ni ninguno de estos temazos y de estas superproducciones a los que Rusia nos ha acostumbrado muchos años, ¿no? Que hay quien dice que bueno, que realmente no es para tanto y que están muy sobrevalorados y que al final sí pasan es gracias al televoto de muchos países vecinos que tienen una gran parte de población rusa. Julia no va a ser la primera artista en silla de ruedas que pise el escenario de Eurovisión y sin ir más lejos, hace 2 años Polonia lo intentó con, lo tengo aquí, Mónica Kuczyńska o algo así. Ya sabéis que esto de los idiomas con los nombres extranjeros me cuesta. Llevó la canción In the Name of Love, llegó a la final, quedó en el puesto número 23. No es un puesto brillante, pero bueno, se aseguró el pase a la final. Era una balada así emotiva y demás, pero bueno, no tampoco ofrecía demasiado la canción, para ser sinceros. Tenemos de momento a Julia elegida como candidata de Eurovisión en Rusia y a muchas personas criticando la elección. Hay quien dice que no saben por qué han elegido a esta chica, que les parece muy poca vergüenza. Hay quien dice que no, que es una candidata digna, que la canción no es tan mala. Hay quien dice que esto no significa que Rusia no se vaya a retirar y que a lo mejor simplemente están cumpliendo con los plazos para retirarse más adelante. Es decir, están cumpliendo ahora, están cumpliendo estas semanas con los plazos establecidos, pero a lo mejor a última hora todavía se pueden retirar, como ha ocurrido otros años con otros países, ¿no? ¿Problema añadido? Pues que a lo mejor a Julia tampoco le dejan entrar a Ucrania porque ya han empezado a aparecer publicaciones que ella hizo a través de las redes sociales en el año 2014, en las cuales se manifestaba, pues bueno, digamos, si no 100% a favor de la invasión rusa, pues decía que, bueno, que Ucrania al final estaba siendo utilizado como una especie de cabeza de turco o de territorio de pugna entre el bloque tradicional del este y del oeste, entre lo que es la Unión Europea y Rusia, y que lo estaban utilizando simplemente a Ucrania para establecer bases militares, para convertirlo en un aliado de cara a plantar cara a Rusia. También se está rumoreando que Julia llegó a dar conciertos en Crimea para apoyar a las invasiones, algo que es motivo para estar en esas listas negras que comentaba antes, y entonces de repente hay un montón de rumores, dice la cadena ucraniana que dice que lo va a investigar. Bueno, Ucrania ahora mismo tiene una posición complicada, es decir, si Ucrania promueve una especie de boicot, críticas, abucheos hacia Rusia en Eurovisión, va a quedar mal. Si se pone a bloquear a Rusia, digamos que el hecho de bloquear a esta artista que está en silla de ruedas, pues bueno, digamos que no es tan bonito de cara a la galería, ¿no? Ucrania lo que pretendía aquí era ni muchísimo menos quedar como el malo de la película, y descalificar quizás a Julia puede llevarle a eso, a que una gran parte de la opinión pública se les eche encima. Y Rusia, por su parte, parece que está un poco jugando ahí a forzar, ¿no? Porque, claro, digamos que tú te podrías pues retirar del festival, como ha ocurrido otros años, cuando Armenia, por ejemplo, no fue a Azerbaiyán, pues se retiró porque no estaba de acuerdo, no quería estar en territorio de Azerbaiyán y decidió retirarse. Bueno, pues hasta ahí bien, puedes dar más o menos la nota, pero lo de Rusia ya es una especie de poner las cartas sobre la mesa y decir, a ver quién es el más fuerte, ¿no? Quizás Rusia se podría haber retirado directamente, Rusia podría haber optado por llevar un gran artista que incluso cosechase la victoria en territorio ucraniano, y qué mejor revés, ¿no? Para Ucrania a nivel, bueno, a nivel de este conflicto de medio pullas que se lanzan a través del Festival de Eurovisión. Rusia podría hacer muchas cosas y parece que ha optado por una estrategia, no sé si estudiada o no estudiada, porque digamos que tampoco se han roto mucho la cabeza, ¿no? En plan, venga, cogemos a esta y venga, a ver ahora qué nos decís, a ver si tenéis narices ahora de poneros chulos con ella. Mucha gente está criticando también que Julia se haya prestado a eso. Bueno, yo entiendo que Julia, pues ella lo que se ve es que está haciendo su papel como artista, y entiendo que no se verá como una especie de herramienta o de arma, ¿no? En este conflicto. Entiendo que no se verá así. Si se viese así y se prestase, pues bueno, allá cada uno. Yo ya... Lo que parece claro es que la polémica de Rusia en Eurovisión 2017 no ha hecho más que empezar.
bueno, o de continuar, digamos que no está cerrada y parece que va a seguir dando guerra durante los próximos meses. Veremos si finalmente viajan a Kiev y veremos cuál es la recepción, en tal caso, de Yulia en territorio ucraniano. La verdad es que, bueno, son cosillas que no dejan de ser interesantes y, oye, tienen su matiz histórico, político. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es Flaming Burning una buena canción, la que lleva Yulia? ¿Creéis que es una provocación por parte de Rusia hacia Ucrania? ¿Creéis que Ucrania no ha manejado bien este conflicto desde el principio? ¿O creéis que encima de que le arrebatan unos territorios está quedando en ocasiones como la mala de la película y Rusia está intentando hacerse un poco la víctima? Comentadnos vuestras impresiones aquí abajo y nos vemos en el próximo Eurovisión Diaries.